me ha traído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Dentro en tu corazón decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan amado por ti. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y respuestas a adorar, y respuestas a adorar. Amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Amor nunca falla, siempre me abraza. Amor nunca falla, siempre. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y respuestas a adorar, y respuestas a adorar. Amor nunca falla, siempre me abraza. Amor nunca Hola a todos, gracias por conectarse una vez más. Estamos contentos de poder compartir nuevamente la palabra con todos ustedes en cada casa, cada hogar donde nos están escuchando. Y antes de comenzar, queremos tomar este tiempo para orar
para pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que puedas cerrar un momento tus ojos y hablar con el Señor. Jesús, hoy te damos gracias, Dios. Gracias por cada uno de tus hijos en los cuales hay hambre por buscar más de ti, por conocerte más a ti, Señor, que aún en este tiempo, Señor, su corazón no se sacia de conocerte, su corazón no se sacia de buscarte, Padre. Pon mayor hambre en nosotros por buscar tu presencia, tu palabra, todos los días, Señor, de nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que esta palabra que vamos a compartir realmente entre a lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones y que dé fruto en cada persona que lo escuche. Hoy te pedimos que seas tú operando, Espíritu Santo, porque nuestras palabras sin tu presencia, sin tu poder, son vacías. Por eso te pedimos que en cada hogar, que en cada corazón, empieces a moverte, Espíritu Santo, y traigas la confirmación de la palabra, Señor, en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos compartir un mensaje que Dios puso en nuestro corazón y aunque es un tema que realmente es importante para todo nuestro diario vivir con Dios, es como que en este tiempo de distanciamiento social se acentúa la necesidad de ello. Y estamos hablando acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. El Señor nos enseña una y otra vez a poner nuestra identidad en lo que Él dice que somos. Y algo que Él repite constantemente es que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y si nos damos cuenta, el repetir esta frase, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, lo que hace es poner mi identidad en el ser, en lo que yo soy. Pero lamentablemente, la mayoría de las veces ponemos nuestra identidad en lo que hacemos y no en lo que somos. Simplemente para darte un ejemplo, cuando alguien te conoce por primera vez y tal vez te empieza a preguntar, cuéntame más acerca de ti, cuéntame quién eres, o sea, conozcámonos más, siempre nuestras respuestas naturalmente van a ir enfocadas completamente a lo que hacemos. Empezamos a hablar qué estudiamos, dónde estudiamos, en dónde trabajamos, qué es lo que hacemos laboralmente, si soy empresario, hablo de cuál es mi empresa, qué es lo que hace mi empresa, y como que todo el tiempo empezamos a mostrarnos a través de lo que hacemos, pero raramente hablamos precisamente de lo que somos. Creo que es más, muchas veces la gente ni siquiera podría pensar qué soy. Es más fácil poder decir qué hago, pero decir qué soy es como bien existencialista y tal vez la gente podría decir no tengo idea quién soy, solamente sé qué es lo que hago, de cierta manera. Incluso tal vez hay gente que dice, y ni siquiera disfruto lo que hago, pero naturalmente tendemos a poner nuestra identidad en qué hacemos y dejamos de lado qué somos o quiénes somos, más bien dicho. Y es que todo esto en parte surge porque hoy el mundo nos juzga por lo que hacemos. ¿Cuántos logros has alcanzado? ¿Cuántas metas has tenido? ¿Cuánto ganas en tu trabajo? ¿Cuál es tu grado escolar que has alcanzado? ¿Cuánto dinero está produciendo tu empresa? ¿Cuántos seguidores tienes en tus redes sociales? O sea, todo eso es como lo que el mundo define como exitoso. Y entonces siempre que buscamos mostrarnos al mundo, tratamos de mostrarles qué es lo que hacemos, aún muchas veces escondiendo lo que somos. Simplemente tus redes sociales a veces es como que si estás haciendo algo que el mundo podría asombrar, no sé, me fui de viaje, muestras el viaje, muestras lo que estás haciendo, pero raramente vas a mostrar quién eres en realidad. Quién eres cuando nadie te está viendo, cuando estás en casa, porque es como que muchas veces eso lo ocultamos y solamente queremos mostrar lo que estamos haciendo, pero en este tiempo de distanciamiento social, nuestras actividades productivas han reducido. Lo que tal vez hacíamos antes y que mostrábamos al mundo, hoy no lo podemos hacer. Solamente podemos estar en casa y es que cuando estamos en casa es cuando realmente sale a relucir el verdadero ser. En casa se disminuye el hacer y realmente se muestra quién soy. Sí, y como estaba diciendo, yo creo que también el hacer hoy en día es lo que, entre comillas, le hemos puesto la palabra valor, ¿verdad? O sea, la gente se siente valorada más por lo que hace que por lo que es como persona.
Y ahora que tú mencionabas lo de las casas, amor, yo pensaba cuántas personas realmente no soportan su realidad en la casa. Hay tantos memes en estos días que hablan de esposos que quieren salir corriendo de su casa, de hijos, de hermanos. Y es que en casa realmente hoy no estamos haciendo mucho, pero estamos siendo mucho. Y en nuestra casa nos conocen por quienes somos en verdad. Muchas personas hoy en día, bajo todo esto que estamos hablando, se escudan en quiénes son con lo que hacen en su trabajo. Por ejemplo, un esposo que no se siente valorado o un papá que no se siente valorado por lo que es como persona, como papá, como esposo en su casa, busca verse valorado por lo que hace en su trabajo. Entonces tenemos personas que hasta el día de hoy, ¿verdad? Le gustaba estar más en su trabajo, le gustaba estar más en la iglesia, le gustaba más estar con sus amigos, le gustaba más salir que estar en su casa, porque estar en nuestra casa nos confronta con lo que somos, no solamente con lo que es mi esposa, con lo que son mis hijos, con lo que son mis hermanos, sino que si nos ponemos un poco más transparentes, nos confronta con quiénes somos nosotros. Y a veces no nos gusta quiénes somos. Y eso trae muchas cosas, ¿verdad? Trae tristeza, trae frustración, hace que querramos salir corriendo, pero a mí me encanta porque Dios es especialista en poner pausas en nuestra vida y en trabajar, no en las cosas que hacemos, sino trabajar en nosotros con lo que realmente importa, que es lo que somos. Alguien puede ser puede ser extraordinario, un extraordinario empresario, puede ser extraordinario en lo que hace, pero puede sentirse muy vacío, puede ser un mal esposo, puede ser un mal papá, puede ser una mala persona, pero Dios toma momentos como los que estamos viviendo hoy durante la cuarentena y confronta lo que es verdaderamente importante en nosotros, que es el sentirnos cómodos con quienes somos, que es trabajar en las áreas que necesitamos trabajar, que a veces nos refleja nuestra relación con las personas con las que convivimos. Y estamos hablando de todo esto porque como parte del sentirnos hijos amados de Dios, es importante darnos cuenta de este patrón con el que hemos venido, el cual hemos venido arrastrando y el cual hemos estado sin darnos cuenta adoptando, porque este patrón lo estamos llevando a nuestra relación con Dios. Entonces estamos viniendo a Dios pretendiendo hacer mucho, ¿verdad? Nos sentimos hijos amados de Dios si yo oro muchísimo, si yo leo muchísimo la palabra, si no me pierdo ni un domingo en la iglesia, pero cuando me equivoco y sale a relucir algo de lo que soy, en lo cual tal vez Dios necesita trabajar en mí, entonces ya caigo en frustración, en tristeza, no me siento tan amado. Y no estamos diciendo con esto que no es importante orar, que no es importante que nos apasionemos por el servicio al Señor. Lo que estamos diciendo es que yo no puedo hacer para buscar la aprobación de Dios, sino que yo debo de sentirme ya aprobado, yo debo de sentirme ya amada para entonces poder fluir con las cosas que hago para Él. O sea, justamente hay un pasaje que quiero compartir que nos habla como esta realidad, porque si intentamos ganarnos el ser amados por Dios o el ser aprobados por Dios por lo que hacemos, viviremos una esclavitud, porque justamente el evangelio o el mensaje de Jesús es que ninguno de nosotros, por más que nos esforzáramos en hacer las mejores obras, en hacer lo mejor de nosotros, jamás sería suficiente para alcanzar los estándares de Dios. Nunca nada de lo que podríamos hacer sería suficiente, pero por lo tanto Jesús vino y nos dio el regalo de ser, no por lo que nosotros podamos hacer, porque nunca podríamos hacer suficiente, pero sí por lo que Él hizo.
O sea, el evangelio no se trata de cuánto hago yo por Dios, sino lo que Dios hizo por mí para que ahora yo pueda ser un hijo de Dios. Amor, y antes tal vez de lo que lo leas, solo para poner un poquito más de contexto, yo creo que con base en lo que acabas de decir, realmente a mí me parece que por eso a veces es tan difícil para nosotros poder comprender el Evangelio, porque como hablábamos de manera de introducción hace un rato, realmente estamos tan acostumbrados a recibir valor como personas por lo que hacemos y no por lo que somos ya. Entonces, es increíble cómo Jesús viene a botarnos todos los paradigmas y más en una sociedad como la que vivimos hoy, que es tan competitiva, ¿verdad? Y que se valoran tantas cosas. Exacto. Y lo que dice el pasaje que queremos leer es Gálatas 4, el 1 al 7, que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando la Biblia habla de la ley, lo que está diciendo es, o sea, la ley representa cuando nuestra relación con Dios se basa simple en lo que puedo hacer, en lo que no puedo hacer, y qué tanto estoy haciendo bien lo que debo hacer y qué tanto no estoy haciendo lo que no debo hacer. Y lamentablemente, ese es el cristianismo que muchas veces viven las personas. Todo basado en estoy haciendo lo que debo hacer o no estoy haciendo lo que no debo hacer. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un evangelio de ley. Y eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Y como decíamos, el evangelio es como anticultural, porque nuestra cultura nos juzga por lo que hacemos. Y el problema es que cuando también vivimos nuestra relación con Dios con base en lo que hago, si mi relación con Dios depende de cuánto oro, cuánto ayuno, cuánto me esfuerzo, termino también yo entonces juzgando a los demás por cuánto hacen y no por lo que Dios dice que ellos son. O sea, tal vez Dios esté en una persona de una manera distinta, pero yo en mi mente humana estoy viendo, esa persona no ora tanto como yo, esa persona no se esfuerza tanto como yo, entonces la juzgo, la veo como inferior, aunque Dios está diciendo que Él también es hijo. Sí. O sea, es no lo que hace, pero como mi relación con Dios lo sigo basando en lo que hago, incluso dejo de ver quiénes son los demás para Dios, porque simplemente estoy juzgando lo que están haciendo en un momento. ¿Verdad? Entonces, este mismo pasaje dice, aquellos que vivían bajo la ley, es decir, intentando todo el tiempo ganarse el favor de Dios por lo que hacen, son como esclavos. Todo el tiempo están cargados, todo el tiempo están presionados y viven bajo un esquema religioso que les impide disfrutar de una relación plena con Dios. Pero también lo que este pasaje dice es, vamos a romper ese paradigma de intentarse ganar el favor de Dios con lo que hacemos para recibir la adopción de Dios. Entonces no se trata de cuánto hacemos, sino de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y me encanta porque dice aquí, y el Espíritu Santo entra a nuestros corazones para clamar Abba Padre. O sea, Abba es como decir papito, papá, es una forma de cariño de decir padre, pero la palabra dice que una de las funciones que el Espíritu Santo hace en nosotros es todo el tiempo en nuestro interior estar recordándonos y clamando, hey, tienes un padre y tú eres hijo, tienes un padre y tú eres hijo, o sea, incluso la voz del Espíritu Santo, más que estarnos diciendo, hey, tienes que hacer más, tienes que orar más, tienes que ayunar más, antes de estarnos diciendo eso, lo que nos está diciendo es, eres hijo, eres hijo, eres hijo, tranquilo, eres hijo, eres hijo. Y como dijimos, no es que entonces el ser hijo es que no voy a hacer nada para cultivar mi relación con Dios, pero tú bien dijiste que no es lo mismo a orar para sentirme amado y aprobado que ya sé que soy amado y por lo tanto deseo orar, deseo pasar tiempo con mi Padre que me ama. No es lo mismo intentar buscar la santidad para sentirme aprobado por Dios que decir, soy hijo, soy aprobado y por lo tanto quiero hacer lo que le complace a mi Padre. Es muy distinto partir de ese punto. Sí, y aparte que lo disfrutamos, cuando lo hacemos desde esa perspectiva, no estamos diciendo cuánto tiempo, ay no, qué pecador soy, solo 5 minutos y ya estoy aburrido, sino que realmente
lo disfrutamos. Mientras estábamos hablando, a mí se me venía la imagen de los discípulos con Jesús y pensaba en cómo la Biblia describe, más allá de las parábolas y de toda la historia y todo lo que el Espíritu Santo nos habla a través de ella, nos habla un poquito de la relación con ellos y vemos a ciertos discípulos relacionándose siempre con Dios, con Jesús, en este caso como su maestro, como su Señor, ¿verdad? Como personas que le estaban sirviendo. Pero a mí hay una imagen que siempre se me viene a la mente y es la imagen de Juan poniendo su cabeza en el hombro de Jesús, descansando ahí. Y es muy divertido porque leemos en el Evangelio de Juan que dice, bueno, y el discípulo amado, ¿verdad? Lo divertido es que él se llamaba a sí mismo el discípulo amado y vemos cómo Juan realmente tenía esta identidad de amor con Jesús. Él se sentía amado y disfrutaba descansar, pero también servirlo y hacer todas las cosas y padecimientos que pasó por Jesús. Y hablo esto porque muchos de nosotros, yo digo, bueno, pensando en esa época estaba Juan, pero también habían 11 discípulos más, pero solo vemos a Juan con esta actitud. Y probablemente los demás estaban afanados, yo dije, probablemente lo estaban viendo como su maestro, como su señor, que no había que tocarlo, era como más una relación como de jefe, y a veces nos estamos relacionando así con el Señor. Él ya nos dijo que somos sus hijitos, ya vimos que le podemos llamar papito, pero nos estamos acercando a Dios como que si Él fuera un Dios que está esperando a ver en qué momento nos equivocamos para pegarnos, ¿verdad? O para castigarnos. Y vemos a Dios desde una perspectiva distante, como un Dios enojado, como un Dios que ya quiere desatar su juicio sobre nosotros. Y realmente no nos relacionamos con Él como Él quiere que nos relacionemos. A mí me gusta cuando Jesús dice en Juan 17:23, dice, y que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Yo no sé si nuestra mente es capaz, amor, de imaginar cuánto Dios ama, cuánto el Padre ama al Hijo, porque vemos a Jesús y al Padre con una relación tan estrecha y pues nosotros no somos papás todavía naturales, pero Dios nos permite tener ese amor hacia las personas como hijos espirituales, pero ambos tuvimos una muy buena relación con nuestros papás y vemos muchas veces cuánto nuestros papás nos aman, cuánto sacrifican por nosotros. Entonces, imagínate cuánto, dice la palabra, si ustedes siendo malos buscan darle lo mejor a sus hijos, cuánto más yo, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces, yo pienso realmente que si Jesús dice, Padre, que ellos reconozcan cuánto los amas como me has amado a mí, yo creo que el amor de Dios por nosotros es infinito. O sea, dio lo mejor que tenía, que era Jesús, y lo dio por amor a nosotros. Entonces tenemos que acercarnos con esa libertad y acercarnos a Jesús de la misma manera. Y es que esto es bien interesante porque tal vez si tú le preguntas a alguien, ¿cuánto crees que el Padre ama a Jesús? Te va a decir, no, infinito, demasiado. ¿Verdad? Y ahora, ¿y cuánto crees que Dios te ama a ti? Y tal vez la persona puede decir, no, pues sí creo que me ama, pero no como ama a Jesús. Pero no como ama a Jesús, porque Jesús, Él siempre fue obediente, Él nunca la ha fallado. Pero este versículo, Jesús está orando y dice, Padre, que por favor la gente se dé cuenta de que los amas en la misma medida que me amas a mí. O sea que el mismo amor que el Padre tiene por Jesús es el mismo amor que el Padre tiene por nosotros. Y hoy realmente debemos orar también para que el Señor nos permita comprender ese amor tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros, porque nuestra identidad en quién soy también nace de cómo yo estoy viendo quién es el Padre, quién es el Señor. Me llama la atención que en los tiempos de Jesús, los judíos no tenían problema con que a Dios se le dijera el Santo, el Todopoderoso,
el Dios de los ejércitos, el sanador, no tenían ningún problema con todo eso. Pero cuando Jesús empezó a decir, Dios es mi Padre, Sí. todos se alarmaron. Ujú. Porque como decían, incluso creo que hoy en día muchas personas dicen, qué falta de respeto que le digan papá a Dios, que le digan papito. Es como que los ofende porque dicen, él es demasiado grande como para que alguien le diga papito, ¿verdad? Pero realmente eso es lo impresionante de Dios, que Él siendo tan grande, tan todopoderoso, su amor es tan grande que Él quiere revelarse a nosotros no solamente como un rey y señor, sino también como un padre bueno y cercano a cada uno de sus hijos. Entonces, nuestra identidad de quién soy es transformada cuando yo veo primero quién es Dios. Dios es claro que es el santo, es el todopoderoso, es el rey, es el juez y todo lo que podamos ver, pero también Dios es mi padre. Dios es mi padre y es cercano a mí y me ama tal y como Él amó a Jesús, en la misma medida, Él me amó a mí. Saben, yo recordaba cuando estuvimos meditando en este mensaje, yo recordaba cuando estaba soltera y a mí durante mucho tiempo me daban fuertes dolores de vientre. Y, y bueno, no era nada que alarmarse, pero a veces se me juntaba una cosa con lo otro y a veces de verdad eran muy intensos. Y recordaba esto porque recuerdo muy bien una noche donde me dio un fuerte dolor en la madrugada y me empecé a quejar. Yo dormía al lado de mis papás y fue como que en medio del dolor que tenía, fue como que dije, papi, ¿verdad? Yo a mi papá le digo papi, no le digo papá. Y fue como que dije papi, pero fue como una reacción así. Y mi papá alcanzó a escuchar, o sea, yo creo, no sé qué tan profundo estaba dormido, pero mi papá alcanzó a escuchar y se metió a mi cuarto y recuerdo que estuvo toda la madrugada, fue, calentó agua, me la puso en el vientre, estuvo toda la madrugada ahí conmigo hasta que finalmente me quedé dormida porque ya no tenía dolor. Y yo pensaba siempre recuerdo con ternura ese momento con mi papá. Y yo digo, ¿cuánto más Dios no se llena de amor, de ternura y atención cuando un hijo de él le está diciendo papá, cuando un hijo de él le está diciendo papito? Y es tan hermoso poder entender esto para poder avanzar en todas las cosas y aprovechar incluso este tiempo que estamos viviendo, donde estamos estacionados de todas las cosas que tenemos que hacer para realmente ir y buscar dentro de nosotros y ver cómo está nuestra relación con ese Padre. A mí también me gusta cómo la Biblia habla de que Jesús es nuestro novio, ¿verdad? Y no quiero entrar en cómo actúa un novio con una novia, pero dice que Él es el rey, el novio que va a venir por su iglesia. Y la palabra también dice que Jesús siempre está intercediendo por nosotros. O sea, el amor de Jesús es incalculable. Y probablemente muchos de nosotros a veces tenemos pena de acercarnos a ese Jesús que es tan accesible, porque a mí me encanta que Jesús siempre se presentaba a Él y decía, bueno, si me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces, probablemente muchos, si no tuvimos una figura de papá en casa que nos modelara ese amor, esa protección, se nos hace difícil lo que vos decías, ¿verdad? De poder ver a Dios como Padre. Pero ahí es donde entra Jesús, ¿verdad? Donde Él puede ser un puente y abrazarnos. No sé cuántos han visto la película La Cabaña, ¿verdad? Que se muestra a este hombre que había pasado una situación difícil desde que era niño y le costaba ver a Dios como papá, pero entra a Jesús en escena para llevarlo al Padre y que se pudiera sentir amado totalmente, porque muchos, producto del dolor,
producto de las heridas, incluso de la falta de perdón a sí mismos, no se pueden sentir amados por el Padre. Pero ahí es donde entra Jesús con su sangre que cubre nuestro pecado. Dice que Él va a venir por una iglesia que está preparada, por una novia que está preparada, pero que antes la va a limpiar, ¿verdad? No sé si quieres. Sí, realmente cuando la iglesia habla cuando la Biblia habla que Jesús es el esposo de la iglesia, lo que está diciendo es que Él la ama y la desea. Sí. O sea, que somos deseables para Dios, que somos agradables para Dios. Y eso nuevamente rompe el hacer. Sí. Porque ¿a cuántos no les ha pasado que en su relación con Dios, un día que tuvieron una equivocación, un día que tuvieron una falla, de repente ese día pensamos, qué hipócrita venir hoy a buscar a Dios, buscar su presencia, cuando acabo de hacer algo incorrecto? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios y no va a ser agradable mi vida si yo vengo en ese momento? Pero nuevamente lo que pasa es que estoy volviendo a poner mi identidad en lo que hice. Y por lo tanto, como esa vez fallé o no hice lo correcto, creo que ya Dios me dejó de amar, creo que dejé de ser su hijo, creo que dejé de ser su amado, pero ver a Cristo como el esposo es Cristo recordándonos nuevamente, yo te deseo estar contigo, yo te amo, yo me deleito en ti. Y es como que cuando empezamos a darnos cuenta como soy agradable para Dios, creo que todo el tiempo estamos pensando más cuántas cosas he hecho que son desagradables para Dios, pero ver a Cristo como el esposo lo que me hace ver es soy agradable para Dios, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Hay un pasaje que está en que está en Isaías 62, 4 y 5, que dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá reposo. Como un joven que se casa con una doncella, así es el que te edifica, se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así Dios se regocijará por ti. O sea, este pasaje nos habla de una promesa en la que Jesús viene y nos dice, yo me deleito en ti, yo me agrado en ti. Entonces, nuevamente, a pesar de lo que yo pueda hacer, soy agradable para Dios. Él desea estar conmigo. Él desea que yo lo busque más de lo que yo deseo buscarlo. Él siempre está deseando pasar tiempo conmigo, aún en la peor situación en la que me pueda encontrar. Es tal vez como la imagen de aquel hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo venía sucio, venía después de haber como despreciado la herencia de su padre, malgastándola, habiendo tal vez llevado una vida de excesos, pero en el momento que el padre lo ve, aún con toda su suciedad, no dice, no quiero pasar tiempo con él, sino que dice que el padre corre y lo abraza, porque aún después de todo eso que él pudo haber hecho por ser su hijo, él se deleitaba en él, se regocijaba de verlo y quería estar con él. Y esa es la revelación de Cristo como el esposo. Somos agradables a Él. Él desea estar con nosotros. Y es que la forma en cómo vemos a Dios determina la manera en cómo nos relacionamos con Él. Por eso yo ponía el ejemplo de Juan y el resto de discípulos. Vemos cómo cada uno de ellos se relacionaba de una manera diferente a Jesús, de acuerdo a cómo lo percibían, a cómo lo visualizaban. Bueno, Judas hasta le robaba, porque realmente no lo miraba como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en cómo estamos viendo a Dios. Probablemente hemos pasado mucho tiempo en la iglesia escuchando mensajes, pero ¿qué tanto? Volvemos a lo mismo. Tal vez mi hacer refleja una cosa, pero mi ser, cómo yo me siento por dentro, está viendo a Dios de otra manera. Es importante que lo podamos ver como papá, que lo podamos ver como ese esposo que nos ama, que como tú decías, amor, nos hace sentir deseados, amados, correspondidos. Yo siempre he dicho que algo que a mí me ha dejado mucho el matrimonio es poder saber que soy
tan amada como yo amo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? El saber que nosotros lo amamos, que queremos estar con Él, pero que también Él nos ama y quiere estar con nosotros, aún más, diría yo, aún mucho más de lo que queremos hacer. ¿Sabes? Quiero rápidamente entrar a un pasaje que está en Mateo 13:17, pero quiero solo tomar un pedacito, que es cuando Jesús va y se va a bautizar en el Jordán. Y ya todos nos sabemos la historia. Jesús va, dice que Juan el Bautista lo ve, ¿verdad? Y pasa toda una escena ahí, pero me gusta que cuando Jesús sale de las aguas, dice que se escucha una voz que dice, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y esto es en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice, aquí está mi hijo amado en quien tengo gran complacencia. Y a mí me gusta mucho este versículo, porque a veces yo digo eso, ¿verdad? Aquí está Cindy, la hija amada de Dios, en quien tiene gran complacencia, porque así me lo aprendí. Y a veces veo a la gente y le digo, fulanito, aquí está mi hijo amado, el que tengo gran complacencia. Y yo he notado que cuando yo lo digo me río, pero también cuando yo se lo he dicho a gente, la gente se ríe, porque a veces no nos sentimos de esa manera. O sea, aquí Dios hizo una pausa para decir, este es mi hijo a quien amo. Y a veces creemos que Dios no puede hacer una pausa. Decimos, bueno, lo pudo haber hecho con Jesús, pero no con nosotros. Y sí, realmente este mensaje, creo que muchas veces lo enfocamos en decir, como Cristo fue obediente, entonces Dios se abrió el cielo y Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y una mala aplicación sería decir a la gente, entonces, si no obedeces como Cristo obedeció, jamás vas a escuchar que Dios diga eso de ti, ¿verdad? Pero eso es contrario a lo que nos enseña el Evangelio. Sí. Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y esa obediencia es la obediencia de Jesús. La Biblia dice que por la obediencia de Jesús, yo soy justificado cuando pongo mi fe en Él. Y ser justificado significa que esa misma justicia que Jesús sí pudo alcanzar, entonces ahora me es transferida a mí. Y Dios, cuando me ve, lo que está viendo no son mis injusticias, no está viendo mis equivocaciones. Cuando Él me ve, está viendo la justicia de Jesús, lo que Él hizo por mí. Entonces, al poner yo mi fe en Jesús, Dios ahora ve la justicia de Jesús en mí y por lo tanto, siempre que Dios me ve, lo que Él habla de mí es, este es mi hijo muy amado, de quien me produce gran gozo, en quien me complazco. Este es mi hijo amado, nuevamente, no por lo que yo pueda hacer, porque nunca sería suficiente, pero sí por lo que alguien hizo por mí. Y ese es Jesús. Entonces, lo que hago no es lo que me permite ser hijo de Dios, sino lo que Jesús hizo es lo que ahora a mí me permite ser hijo de Dios. Soy el hijo amado de Dios. Él se complace en mí. Él me desea. Yo soy agradable para Dios, no por mis obras, sino por la obra que Jesús hizo por mí. Ese es el Evangelio de Dios. Sí. Y de verdad que queríamos compartir este mensaje contigo y queremos invitarte a eso, a poderte sentir amado, a que te puedas sentir hijo, a que te puedas sentir hija, y no cualquier hijo, ¿verdad? Sino muy amado y muy querido. La palabra dice que aquellos que lo recibieron, que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que sintámonos hijos, sintámonos amados, sintamos que realmente fue por nosotros, porque fue por nosotros que Jesús vino al mundo y ahí fue donde Dios pudo manifestar todo su amor y cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, queremos invitarte a que podamos orar, porque es necesario poder echar fuera toda mentira que el enemigo ha estado trayendo a nuestras vidas, poniendo nuestra mirada en todo lo que hemos estado haciendo o lo que no hemos estado haciendo, para entonces sentirnos amados. Tenemos que quitar
todas esas estructuras mentales y pedirle al Señor que entre y fortalezca en nosotros la identidad de hijos e hijas. Así que, ¿les parece que oramos? Sí. Padre, te damos gracias porque hoy podemos llamarte papá y estamos tan agradecidos porque contigo no tenemos máscaras, contigo no tenemos que pretender ser, solo tenemos la dicha de ser porque tú nos conoces y porque tú nos hiciste y porque aún más allá de lo que nosotros mismos conocemos de nosotros, Padre, tú nos conoces y te damos gracias porque aún así tú nos amas, porque aún así con todas nuestras imperfecciones, aún en medio de todas nuestras fortalezas o debilidades, tú nos diste a Jesús y tú nos diste valor, oh Dios. Hoy te pedimos que tú eches toda mentira del enemigo que ha estado golpeando nuestra identidad de hijos e hijas. Hoy te pedimos, Padre, que tú, Padre, anules, oh Dios, todo aquello en nuestras vidas que ha estado haciendo que pongamos nuestra mirada y nuestro valor en las cosas que estamos haciendo y no en las cosas que tú nos has regalado a través de quienes somos. Gracias, papá, porque sabemos, Señor, que en ti podemos confiar. Y hoy ahí yo quiero invitarte a que ahí donde estás, a donde estés, puedas decir: yo soy hija muy amada de Dios. Vamos, ahí donde estás, que puedas repetir ahí con tus ojos cerrados: aquí está el hijo o la hija amada de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Y yo también quiero orar por ti porque una mentira es perder de percepción esa identidad de hijo, pero también otra mentira es cuando decimos todos somos hijos de Dios. Pero este último pasaje que leías dice: a los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y nuevamente no necesitamos hacer para ser hijos, pero Dios dice: pon tu fe en Jesús e inmediatamente serás llamado hijo de Dios. Y por eso yo quiero invitarte a que si te has sentido lejos del Señor, que si te has sentido que tal vez nunca le has dicho quiero vivir para ti, quiero creer en ti, que hoy tú puedas decirle en lo más profundo de tu corazón: gracias, Jesús, yo creo en tu obra. Yo creo que por mis propias obras nunca hubiera podido ganar nada, pero creo que tu obra fue suficiente para salvarme, para justificarme. Y si realmente creemos esa verdad, Dios nos empieza a llamar hijos. Dios nos empieza a llamar hijos. Él nos pasa de tinieblas a luz, nos reconcilia con el Padre para que podamos experimentar ese amor que hoy necesitamos, esa paz que hoy estamos anhelando. El ser hijos nos permite recibir todas esas cosas y más. Por eso yo quiero que hoy podamos decir también: Jesús, creo en tu obra, creo que mis obras nunca hubieran sido suficientes y me arrepiento de mis pecados, Señor, me arrepiento de mi rebeldía ante ti, me arrepiento de la idolatría, Señor, me arrepiento de todas las veces que tú me fuiste llamando y que yo te rechacé, pero hoy creo en ti, te reconozco como el Señor, te reconozco como el Salvador, como el Rey, pero hoy también te reconozco como mi Padre que me ama y que desea protegerme, cuidarme y darme lo mejor para mi vida. Gracias por recibirme en tu casa con brazos abiertos. Gracias por recibirme con este amor que nadie en el mundo podría darme gratuitamente, Señor. Gracias, Dios. Y yo te invito a que realmente puedas compartir con otras personas que necesitan esta verdad. Jesús ya nos abrió el camino al Padre. Jesús ya nos abrió el camino para ser hijos de Dios. Y esa es la verdad que estamos compartiendo en este día. Gracias por estar conectados en este tiempo y anhelamos que el Hijo se manifieste en cada uno de ustedes para traer una verdadera convicción de sentirse amados por Él, amados por el Padre, amados por Él.